Hola a todos y todas, bienvenida a esta cápsula. La cápsula de aspectos numéricos se logré como juntar ahí, creo que los temas más importantes de esto. Bueno, no lo pude abarcar todo porque ya era mucho contenido, pero espero que lo que vamos a ver les sirva también para después abarcar lo que sigue, ¿no? Tengo lista la próxima cápsula y ya me faltaría solamente la de análisis de edificios y con eso estaríamos para su certamen. Su certamen, ven a saludar, por favor. Ya, ahora sí. No me acuerdo qué le estaba diciendo, pero bueno, supe que le subieron las notas del certamen 2, así que nada, espero poder ayudarlos de verdad lo más posible para el certamen 3. Yo sé que ustedes pueden, se vienen la última semana, creo que siempre es lo más difícil, así que mi mejor éxito a todos, espero que el estudio cunda y espero poder ayudarlos también en lo que va quedando de este ramo, ¿no? Así que no se rindan, pónganle hasta el final y vamos que queda poco, ¿no? Ya, entonces, vamos con el PPT de aspectos numéricos. Eh, un cachito. Ya, ahora sí. Entonces, aspectos numéricos. Bueno, me costó igual entenderlo, pero después se va a dar cuenta que es todo muy parecido, se ve todo muy similar, así que espero que les quede claro. Tengo que aclarar, sí, que la segunda parte ni la leí. Y bueno, por lo general eso es lo que hacemos, ¿no? Como que aspectos numéricos, nosotros como que, sí, chao. Fue y después nos preguntan por esto y fuimos, ¿cierto? Me pasó, me acuerdo en el certamen, de ahí les voy a mostrar. Pero bueno, ya, entonces, aspectos numéricos. Primero, ¿qué queremos hacer con aspectos numéricos? Es calcular las frecuencias naturales y los modos de vibrar, porque cuando nosotros trabajemos en sistemas reales no vamos a tener 3, 4, 5 grados de libertad. Piensen que cuando nosotros estuvimos trabajando en los PPT anteriores, nosotros hacemos harta simplificación, ¿no? Que es infinitamente rígida la losa, que está en 2D. Entonces, en la realidad, si ustedes piensan un modelo, vamos a tener 3 grados de libertad por nodo. Bueno, imagínense que dejemos 2 por nodo, tiene un edificio de 24 pisos, ya, chao, fuera, ¿cierto? Tiene muchos nodos, entonces ya no es tan fácil calcular las frecuencias naturales y los modos de vibrar, ¿no? Entonces, para poder resolver ese problema, lo que hacemos es calcular analíticamente las frecuencias naturales y los modos de vibrar. Eh, perdón, numéricamente los sistemas reales. Ya analíticamente es lo que estábamos haciendo antes. Entonces, lo que hacemos son técnicas numéricas iterativas, ¿cierto? Que son las que utilizamos a través de varios modelitos, varios métodos que podrían ser, por ejemplo, el que vamos a ver, que es el método. Ay, se me olvidó el nombre. El método de iteración inversa. ¿Ya? Estaba pensando en este nombre, no me voy a acordar. Que la otra forma de conocerlo es Vianello y Stodola. No sé cómo se pronunciará, pero eso es lo que vamos a analizar, ¿ya? Esos dos principalmente. Entonces, primero nosotros vamos a simplificar y como sabemos que el tema de los modos de vibrar está asociado a el problema de vibraciones libres, ya recuerden eso. Entonces, como ya lo conversamos y si no lo recuerdan, vayan a revisar esa cápsula, que es todo esto de los modos de vibrar viene de resolver la ecuación característica y la ecuación de vectores propios. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, en vez de resolver y hacer todo lo que hicimos del determinante, etcétera, etcétera, lo que hacemos es ahora despejar esta ecuación, que también lo hice en su momento, pero ahora vamos a multiplicar esta ecuación por este vector phi traspuesto y además vamos a despejar lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que vendrían siendo las frecuencias naturales de nuestro problema. Bien, entonces si nosotros pasamos esto hacia el otro lado, nosotros vamos a obtener la frecuencia natural al cuadrado. Bien, este término que yo dejé aquí en negrito se llama cociente de Rayleigh y nos va a permitir definir ahora lo que vamos a denominar como función de Rayleigh. ¿Ya? Esta función de Rayleigh la vamos a usar porque en base a esta nosotros vamos a plantear nuestro método iterativo o va a ser lo que nos va a permitir eh, determinar, ¿cierto?, las frecuencias naturales y los modos de vibrar. Bueno, más las frecuencias naturales. Bien. Eh, entonces, ¿por qué es importante? Porque si nosotros conocemos el modo yésimo, nosotros podemos entonces conocer la frecuencia asociada a ese modo. Entonces, eso es lo que dice aquí en azul y lo que resume esta función de Rayleigh. Este es el coeficiente de Rayleigh y esta es la función de Rayleigh. Bien, entonces miren, acá ya algunos tal vez se dieron cuenta que tenemos un problema porque para conocer los doble i necesito calcular los phi, entonces voy a entrar en un proceso
que es así, ¿cierto? Entonces voy a estar todo el rato con el mismo problema y si no tengo uno, como tengo el otro, entonces para resolver ese problema lo que nosotros utilizamos es una primera aproximación. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero antes, ¿ya? Antes, una condición súper importante de la función de Rayleigh es que esta va a estar acotada entre la frecuencia natural 1 y la frecuencia natural final. Aquí le puse ahí, esto era un 1. Eh, eso es un 1, ¿ok? ¿Ya? Entre la primera y la última, ¿ya? Y ahora, yo voy a intentar hacer hartas demostraciones porque tengo ahí un pequeño trauma también con el certamen 3, ¿ya? Ahí les voy a mostrar. Bien, entonces, vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar que esto se cumple porque esta va a ser la base de lo que vamos a plantear después, ¿no? Entonces yo quiero demostrar, a modo de primer ejemplo, quiero demostrar cómo la función de Rayleigh va a estar contenida en el intervalo de la frecuencia 1 al cuadrado y la frecuencia última al cuadrado. Bien, entonces vamos a definir para eso un vector u, que va a ser un vector perteneciente a Rn, o sea, puede tener la cantidad de nodos que yo quiera, pero como hemos visto y como les mencioné, estos vectores u, los modos de vibrar, van a ser una combinación lineal, o sea, son una esto lambda por phi es una combinación lineal y eso es porque como les mencioné hace un tiempo atrás, estos vectores que nosotros calculamos son una base de nuestro espacio, por eso podemos escribirlos como una combinación lineal, ¿cierto? Donde alfa va a ser un vector que va a contener los parámetros alfa 1, alfa 2, alfa n, que van a ser al final los parámetros que acompañaban los vectores de mi base. Entonces, acá, lo escribí más abajo. Dame un segundito. Por ejemplo, ¿dónde lo escribí? Lo escribí bien abajo, en el otro ejemplo. Acá, por ejemplo. Esto era lo que les quería mostrar. ¿Ven? Esto debería haberlo escrito arriba. Esto, por ejemplo, es escribir una combinación lineal donde alfa 1 es un escalar y phi 1 vendría siendo mi modo 1, ¿cierto? Alfa 2 mi modo 2, alfa 3 mi modo 3, ¿cierto? O sea, alfa 3 mi escalar y phi 3 mi modo 3, porque como les he mencionado, el vector phi es una base de nuestro espacio que contiene todos los modos de virar, ¿ok? Eso se lo mencioné también en una cápsula, no me acuerdo cuál. Creo que esa que me quedó como de 3 horas. ¿Ya? Me perdí. Estamos acá. Ya. Entonces, por eso nosotros podemos partir de ese supuesto donde nosotros decimos que U es un vector que contiene los modos de vibrar y como es una base del espacio, yo lo puedo escribir como una combinación lineal. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que la función de Rayleigh es esto que está acá. Entonces ahora vamos a reemplazar nuestro vector u por lo que definimos ahora, que es esto que está aquí, ¿cierto? Entonces, esto ya nos parece familiar, ¿cierto? Esto de aquí ya nos parece familiar, ¿cierto? Porque lo hemos estado usando, ya que si los modos están normalizados, nosotros podemos ver que el modo traspuesto por la masa, por el modo, va a ser la identidad y en este caso va a ser wi al cuadrado, la frecuencia al cuadrado, ¿cierto? Ya, ahora sí. Entonces, si yo reemplazo en esta expresión, ¿cierto? Si yo reemplazo esta expresión con estos valores, voy a llegar al final a esto que está acá, ¿no? Entonces, en base a esto, si yo hago, por ejemplo, la multiplicación término a término, esto como saben es valor, 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 puro cero, entonces yo lo podría reescribir como una sumatoria, donde multiplico cada alfa i al cuadrado por cada wi al cuadrado. Esos al cuadrado vienen de alfa por la traspuesta, ¿cierto? O sea, la traspuesta por la normal, eso les va a dar al cuadrado, ¿ok? Entonces, acá ni se les ocurra, por ejemplo, hacer eso, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo aquí, en realidad, es esto, ¿cierto? Estoy sumando de 1 hasta n. Entonces, alfa 1 al cuadrado, aquí me comí lo al cuadrado, ¿cierto? Ahí, ahí y ahí, ¿cierto? Estoy haciendo alfa 1 al cuadrado por w1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado por w, así, ¿cierto? Pero abajo, ¿cierto? Yo voy a tener solamente los alfa sumándose. Ya, entonces no se les ocurra ahí simplificar. ¿Bien? Como pequeña aclaración. Ya, entonces, ahora nosotros sabemos que nuestro coeficiente de nuestra función de Rayleigh puede ser escrito como esto de acá. Y entonces, ya, ¿querés saludar tú también? Mira, ven. Oye, mis gatos nunca habían. Siempre estaban durmiendo cuando grababa las cápsulas y
Ahora querían estar presentes. Buena señal. ¿Ven? Les va a ir bien en el certamen 3. Ya. Entonces, como les decía, la función de Rayleigh, fíjense los coeficientes que tiene. Alfa i al cuadrado, doble i al cuadrado, phi i al cuadrado. Entonces tiene solo elementos que son positivos. Por lo tanto, yo podría decir que, eh, que la función de Rayleigh es mayor o igual que cero, ¿cierto? Puede ser, de hecho, no sé si puede ser cero, pero puede ser mayor o igual que cero, ¿no? De hecho, creo que no puede ser cero. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero demostrar es esto que está aquí, ¿cierto? Bueno, estas dos demostraciones, pero yo que voy a hacer esta, ¿no? Entonces, lo que yo quiero demostrar es esto. Yo quiero demostrar que mi función de Rayleigh tiene que ser mayor que la frecuencia natural 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo parto de la base de que yo sé que mi función de Rayleigh tiene que ser mayor o igual que cero. Eso sí o sí, ¿cierto? Entonces lo que me va a quedar va a ser esta expresión que está acá, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer va a ser un juego matemático que hacíamos harto para demostrar cosas, es agregar un cero falso, ¿no? Porque si yo sumo este con este me va a dar cero, ¿no? Entonces, la función de Rayleigh que yo tenía, la agregué a estos términos. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué función? Miren, yo ahora voy a tomar esto y voy a tomar esta expresión y voy a igualar, ¿cierto? Los denominadores, ¿no? Lo multipliqué arriba y abajo por ese término que está ahí. ¿Para qué hago eso? Para agrupar todo esto. Entonces, si yo agrupo todo eso, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí reordené términos, ¿cierto? Lo volví a escribir como una sumatoria y me quedó esto que está aquí. ¿Ya? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Fíjense, miren. Este término que está aquí, ¿cierto? Es positivo, ¿cierto? Por cómo yo lo planteé, ¿no? Entonces, este término que es positivo, ya miren, imagínense que este término es negativo. Si este término es negativo, si yo le sumo wi al cuadrado, un término negativo, que no sé, no podría ser mayor. O sea, no podría ser mayor que cero. Entonces esto tiene que ser positivo. Aparte, como yo lo definí, es positivo. Ya, entonces miren lo que está pasando acá. Yo tengo un término, ¿cierto? Que es este. Que a ese término yo le estoy además sumando el W. Bueno, me dio con ponerle ahí. Esto es 1. Esto es 1. ¿Dónde más? ¿Ven? 1. ¿Ya? Yo le estoy sumando el W1 al cuadrado. Entonces, por lo tanto, si yo tengo aquí W1 al cuadrado y además tengo algo que era positivo, entonces toda esta expresión necesariamente tiene que ser mayor que W1 al cuadrado. Pues si a W1 al cuadrado le estoy sumando un número, por ejemplo, 0,03. Estoy inventando. Entonces eso ya es mayor que W1 al cuadrado. Entonces yo puedo ahora decir que como este valor es positivo, este valor es positivo, entonces yo puedo decir que toda esta expresión necesariamente tiene que ser más grande que W1 al cuadrado. ¿Ven? Y lo que yo tenía acá al lado izquierdo era la función de Rayleigh. ¿Ven? Entonces ahí está demostrado que la función de Rayleigh es mayor que la primera frecuencia natural. Entonces, como tarea, y yo les voy a pedir que por favor lo hagan, es demostrar que la función de Rayleigh es menor que el Wn al cuadrado, o sea que la última. El procedimiento tiene que ser muy similar, ya algo tiene que ser muy parecido. Bien, entonces se los dejo ahí de tarea. Hagan por favor las demostraciones de esta parte de aspectos numéricos. Ya les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, hasta ahí con función de Rayleigh. Y ahora vamos a ver el método, que es el método para poder determinar, ¿cierto?, los modos de vibrar y la frecuencia para sistemas reales, ¿no? Entonces, lo primero es que estamos en un sistema estructural lineal, ¿cierto? No estamos frente a problemas problemas geométricos, ¿cierto? O P delta, ¿cierto? Todas esas cuestiones como de segundo orden, ¿ya? Entonces estamos solamente en un sistema lineal. Entonces, para calcular el primer modo, como ya les mencioné, nosotros debemos pasar por un proceso iterativo, ¿ya? Y aquí les dejo que como para entender un poco así como la primera introducción a este método iterativo, revisen las páginas 7 y 8 del PPT, porque ahí calcula de manera aproximada el primer modo resolviendo la ecuación de análisis estructural que es fuerza igual a K por a la que está acá, ¿cierto? Entonces les recomiendo que le echen un ojo a esas páginas, vean lo que hace ahí, que es algo muy simplificado, pero es lo que nosotros vamos a extrapolar ahora para n, ¿no? Entonces, el algoritmo, ¿qué dice?
Ya, yo juego con los colores, por favor, porque eso también creo que aquí es importante. Miren, voy a definir, cuando yo use este gorrito, voy a decir que es como un vector, ¿cierto? Voy a definir un vector inicial, que va a ser un vector inicial que está asociado al modo uno, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a querer resolver va a ser mi ecuación que está aquí, ¿ya? Entonces, para resolver esa ecuación, ¿cierto? Yo voy a querer encontrar el modo, este valor, ¿cierto? Uno está asociado al modo que yo quiero encontrar. Es decir, estoy interesado en el modo uno. Y este cero está asociado a la iteración en la que estoy. ¿Ya? No pierdan de vista eso, ¿ya? Entonces yo voy a querer encontrar mi segunda iteración, o sea, o mi primera iteración, ¿cierto? Porque esta es la iteración cero, por decirlo así. Para mi primera iteración yo voy a querer resolver esta ecuación, donde mi incógnita va a ser esto que está acá, porque la rigidez y la masa de mi estructura yo la voy a conocer, o no voy a conocer todos los elementos estructurales, columnas, muros, ¿cierto? Que tenga mi estructura. Entonces, mi primera iteración, ¿cierto? Yo voy a querer resolver este problema y por lo tanto lo único que tengo que hacer es resolver esta ecuación que está acá. ¿Ven? Para la primera iteración. Entonces, si yo quiero ahora resolver, por ejemplo, esto no me convergió, ¿cierto? Todavía la diferencia entre esto es mucha, ¿cierto? Está muy alejado. Entonces, lo que yo voy a hacer es plantear una segunda iteración, de nuevo, para mi modo uno, pero ahora voy a ir actualizando, ¿cierto? Mi valor de phi 1, ¿cierto? Mi valor del modo uno. Entonces tengo que ir resolviendo, en resumen, lo que yo tengo que ir resolviendo es esta iteración matemática. ¿Qué me está diciendo esto? Yo tomo el phi 1 de mi iteración anterior, o sea, de mi iteración actual, pero tengo que resolver la ecuación para mi iteración anterior. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Acá les voy a mostrar algo que es solamente a modo de ilustración. Matemáticamente no está ocurriendo esto. ¿Ya? Yo me basé en un método que se llama método de bisección, que es bastante fácil de comprender lo que hace ese método, pero este no hace eso, pero lo podemos llevar o lo podemos intentar comprender lo que está pasando en base a esto mismo. Miren, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Voy a comenzar de un valor arbitrario, cualquiera, ¿cierto? Que va a ser mi phi 1 en la iteración cero. Luego, ¿cierto? El valor phi 11 es el valor actualizado de mi phi 1. Este es el que yo quiero encontrar. Bien, entonces, como les repito, matemáticamente no es así, pero a modo de ilustración yo quiero que vean esto, miren. ¿Qué es lo que está pasando? Este va a ser mi solución. Este es el verdadero primer modo, es el que yo quiero encontrar. ¿Ya? Entonces, yo lo que estoy haciendo es tomarme un primer vector, ¿cierto? Y, por ejemplo, el primer vector me dio acá arriba. Nada que ver, ¿cierto? Lo que yo quiero es que sea este. Entonces yo apliqué, ¿cierto? Todo el método, resolví esa ecuación, ¿cierto? Hice todo lo que les acabo de mencionar y obtuve un valor para phi 1. Pero ahora el valor de phi 1 me dio acá. ¿Ya? También, todavía está súper lejos, ¿cierto? Si yo veo la diferencia entre este y este, es mucha, ¿cierto? Entonces vuelvo a plantear mi iteración y ahora me da aquí, ¿cierto? Siguen lejos, vuelvo a plantear, me da acá. Vuelvo a plantear, me da aquí. Entonces cada vez fíjense que esa diferencia se va acercando, ¿no? ¿Ya? Y así puedo ir, hasta que esa diferencia sea tan pequeña que justamente me dé un valor que es o muy cercano o es el valor del primer modo. ¿Ya? Esto que yo les mostré aquí, en realidad como les repito, y se lo he repetido antes, muchas veces, es solo una ilustración. Matemáticamente no está ocurriendo esto. Este método es el método de bisección para resolver problemas numéricos y no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. O sea, no sé, pero según yo no es así. Ya, esto no pasa realmente así, pero era como para que entendieran lo que estoy haciendo. Estoy como acercándome hasta que en algún momento llego al valor que me interesa. Bien, entonces, a modo de segunda demostración, ¿cierto? Vamos, ¿cierto? A demostrar que efectivamente el método que nosotros estamos planteando, el método de iteración inversa, converge al primer modo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, al igual que antes, vamos a definir el modo phi 1 de la iteración cero como el vector, la combinación lineal, ¿cierto? Que va a contener los modos reales, ¿cierto? Porque eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Yo sé, les repito, yo sé que mi vector, ¿cierto? De modos es un vector que tiene
¿cierto? Cada uno de los modos de vida reales y estos son estos son bases de mi espacio, ¿no? Se los mencioné. Entonces por eso yo voy a plantear esto. Entonces, para mi primera iteración, ¿cierto? Yo voy a tener que resolver esta ecuación, o sea, cuando k vale 1. Entonces si yo resuelvo esto, si yo resuelvo esto, voy a despejar la matriz K, recuerden que estas las conozco, ¿cierto? Y me va a quedar ahora K por ese vector que yo lo definí como esta combinación lineal, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Yo sé del problema de valores y vectores propios que tengo que resolver esta ecuación, ¿no? Entonces también se la escribí un poquito más arriba. Entonces de acá, fíjense que si yo paso el K para acá, ¿cierto? Que es lo que quiero hacer, y el phi para este lado, entonces me va a quedar la siguiente igualdad, ¿no? Donde yo tengo que el phi1 partido en la frecuencia natural al cuadrado va a ser lo mismo que k a la menos 1 por m por el phi1. Entonces son el mismo, ¿no? Recuerden que esto puede parecer raro, pero así se plantea un problema de vectores y valores propios, ¿no? Eso es lo que hablamos hace un tiempo atrás, ¿ya? Entonces, a modo de notación, yo voy ahora a decir que el phi i al cuadrado va a ser un lambda i, que este vendría siendo, ¿cierto?, el valor propio, ¿ya?, de mi problema. Entonces ahora yo, ¿cierto?, como pueden ver acá, fíjense que yo tengo k a la menos 1 por s, k a la menos 1 por m por s, k a la menos 1 por s, así con todos, ¿no? Entonces si yo hago eso, ¿cierto? Para cada uno de estos valores me va a quedar alfa 1 por toda esa expresión, pero me va a quedar por eso que está ahí. Y yo les acabo de mostrar, ¿cierto? Que eso que está ahí es lo mismo que esto que está acá. ¿Bien? Entonces, hacemos el reemplazo para cada uno de los términos y me va a quedar ahora que mi primera iteración para phi1, ¿cierto? Mi primera iteración para phi1 me va a dar esto, más esto, y así con todo. Si nosotros repetimos ahora para una segunda iteración, porque ya les mostré que lo más probable es que no converja la primera, ¿cierto? Si yo repito ahora para una segunda iteración, miren lo que va a pasar. De nuevo, yo tengo que multiplicar, ¿cierto? Hacer todo el proceso. Ahora recuerden que es mi nuevo phi1, ¿cierto? Entonces, ahora de nuevo repito el mismo procedimiento, ¿cierto? Y ahora miren lo que va a ocurrir. El lambda 1, los lambdas van a empezar a llegar al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo repito ese procedimiento para un valor arbitrario, para un k, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que ahora mi iteración késima va a quedar de esta forma. Entonces, esto es súper interesante, es súper como potente. ¿Por qué? Porque ahora mi phi k, si yo factorizo por lambda k, ¿cierto? El primer término, ¿cierto? El primer término que tenía en lambda k, me va a quedar ahora esa expresión que está ahí. Pero todos los otros me va a quedar algo de la forma phi1 dividido en... o sea, phi1 elevado a k, ¿cierto? S con S. Les podría haber cambiado el color, ¿no? Como para que quede más claro. Vamos a ponerle... No, porque verde es el color del Wander. Amarillo. Ya. Ahí, ¿cierto? Ya no se ve muy bien, pero no importa. Es como para que lo vean. Ya, entonces, ese valor, ¿cierto? Como yo factoricé, ¿cierto? Tengo que hacerlo aparecer arriba, ¿no? Para que me quede como ese 1 conveniente, ¿no? Entonces, todos los términos van a quedar con un phi a la k, ¿cierto? Entonces, miren. Por propiedades de potencia, yo puedo dejar que los dos estén elevados acá, ¿cierto? Y miren lo que va a ocurrir acá. Yo definí el phi como el wi al cuadrado, ¿no? Entonces, ahora yo sé, y por eso siempre les he dicho que las frecuencias naturales tienen que ir ordenadas de mayor a menor para que los periodos queden de menor a mayor, ¿cierto? Perdón, de mayor a menor. Las frecuencias van de menor a mayor, periodos quedan de mayor a menor. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que cuando yo tengo esta división, estoy teniendo W1 al cuadrado dividido en W2 al cuadrado,
¿cierto? Después voy a tener siempre voy a tener W1 al cuadrado partido en WN al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como está elevado acá un número muy grande, lo más probable es que esta sea una división que va a ser menor que cero, porque o sea, tiene que ser menor que cero porque este va a ser un número menor, un número mayor tiene que ser menor que cero, y por lo tanto, si yo elevo ese número menor que cero acá, a un número grande, esto va a tender a cero. Este también va a tender a cero, entonces todos van a tender a cero, ¿sí? Entonces, este vale cero y por lo tanto mi iteración késima, ¿cierto? Mi iteración késima va a quedar resumida a esto que está acá. Lo que está diciendo es que mi iteración késima va a tender al primer modo. Si esto estuviera normalizado, esto creo que, no sé, ahí faltaría ese paso, como normalizar, ¿no? Entonces cuando k tiende a infinito, yo puedo decir que mi phi 1k va a tender a mi phi 1. Porque recuerden, por eso les digo que los colorcitos aquí eran importantes. El phi 1, ¿cierto? El phi 1 que yo definí aquí es el real, es el que a mí me interesa, porque así yo cuando definí esta combinación lineal, ¿cierto? Cuando yo definí esta combinación lineal, el phi 1 es el real, es el que a mí me interesa, porque esta combinación lineal es de los que yo ya conozco, ¿ya? Entonces, por eso el phi 1, fíjense, siempre les puse el phi 1 ahí con azulito. Entonces, ahí se demuestra que eso se cumple. Y luego, a través de la función de Rayleigh, como ya tengo el modo, yo puedo calcular la frecuencia 1 al cuadrado. Bien, y ahí queda todo demostrado, ¿no? Porque recuerden que la matriz K y la matriz M yo las conozco, ¿ya? Entonces, acá en el PPT esto está, para que ustedes lo vean. Este era el último paso que me faltaría, que es esto, que es normalizar los modos, ¿ya? Entonces, y esto es lo que les mencionaba de la tolerancia, ¿no? Que tienen que ir acercándose hasta que sean muy parecidos. Y ahí la tolerancia lo más probable es que se las den o ustedes la definan, ¿ya? Entonces este es el procedimiento paso a paso, está en el PPT también, si quieren revisarlo. O sea, no si quieren, revísenlo, ¿ya? Entonces eso, ya. Y ahora, ¿por qué yo esto de métodos numéricos? Quería verlo, quería revisarlo, aunque me costó igual estudiarlo, por eso me demoré un poquito. Quería revisarlo con ustedes porque a mí, en el certamen 3, ¿cierto? Me pidieron demostrar esta cuestión, ¿cierto? Y yo di un bote increíble. Creo que tuve un 0 en esto y me dolió, ¿cierto? Porque yo también, ¿cierto? Veía PPT como métodos numéricos y ya, la basura, ¿cierto? Ya, entonces, cuando vi esta pregunta, yo dije, me cagaron y no pude hacer nada. Entonces, me interesa que a ustedes, si les aparece algo de este estilo, puedan hacerlo. Bien. Entonces, bueno, nos piden explícitamente, miren lo que nos piden, demostrar que la iteración matricial, esta que es muy parecida a la anterior, ¿cierto? Converge al modo de vibrar asociado a la frecuencia mayor. Cuando nosotros usamos el método de iteración inversa, nosotros estamos buscando la primera, ¿cierto? El primer modo de vibrar, ¿cierto? En este caso, cuando es así, nosotros estamos usando el método de iteración directa y estamos buscando el modo mayor y por lo tanto la frecuencia mayor, ¿ya? Entonces, para demostrar que esto converge, que esto converge a este modo, nosotros vamos a partir definiendo exactamente lo mismo. Bien, vamos a partir de la misma forma, miren. Vamos a definir ahora un vector inicial n, que es el que a mí me interesa, ¿no? Yo ahora, quién estoy buscando ahora? Este. Entonces yo ahora voy a definir el phi n 0, que es el primero, el que yo definí, ¿cierto? Y voy ahora a querer resolver la expresión matricial que a mí me están diciendo, que es esta, ¿no? Esta que está aquí. ¿Ya? Entonces, los pasos iterativos son los mismos, son ahí en el PPT igual lo dice. Entonces, revisemos para la iteración 1, que es cuando el k vale 0, ¿cierto? Cuando el k vale 0, yo voy a tener que mi phi 1 va a ser esto. Resuelvo ahora la misma ecuación, pero ahora yo tengo que despejar la masa, ¿ya? Tengo que despejar la masa en este caso. Entonces, o sea, tengo que tirar la masa por el otro lado, ¿no? Entonces, de la misma forma anterior, yo ahora voy a definir el phi n de la primera iteración, de la iteración 0, como la misma combinación lineal que va a tener los modos por su respectivo parámetro, pero ahora el que a mí me interesa ya no es este, es este. ¿Ven? Ahí está con azul. Bien. Entonces, de nuevo, de la ecuación de problemas y vectores propios, nosotros desprendimos esto. Entonces ahora, de la misma forma, ¿cierto? Yo puedo
despejar la masa m a la menos 1 para tener esta expresión, ¿cierto? Y me quedaría ahora esto que está acá. Si nosotros reemplazamos de la misma forma que hicimos anteriormente, en la ecuación que quiero resolver, me va a quedar ahora así. Entonces me va a quedar de nuevo S por S, S por S, S por S. Entonces me va a quedar alfa 1 por eso, que eso ya vimos que es eso que está ahí. Y así con todos, ¿no? Bueno, y aquí también defino que alfa i al cuadrado es el valor propio del problema de valores propios, ¿no? Entonces me queda, eso en realidad, ese paso en realidad no es tan necesario, es como una simplificación, pero háganla, ya está todo definido así también. Entonces, me van quedando todos así. Para una segunda iteración me van a ir quedando ahora los alfa al cuadrado. Y si yo lo hago para una iteración késima, ¿cierto? Ahora me va a quedar los lambda elevado acá, elevado acá, elevado acá. Estos lambda, recuerden, este es el modo, lambda asociado al modo, o sea, frecuencia asociada al nodo, frecuencia asociada al nodo, frecuencia asociada al nodo. Y de nuevo voy a querer hacer el mismo juego, ¿no? Voy a querer factorizar por el que a mí me interesa. Antes yo factoricé por el lambda 1 elevado acá. Y ahora voy a querer factorizar por este, porque este es el que a mí me interesa. Entonces fíjense que de nuevo, si factorizo por este término, ¿qué va a pasar acá? Este término va a quedar solito, pero todos los otros van a quedar algo de esta forma. De la misma manera que lo hicimos antes, ¿cierto? Como yo factoricé por lambda n, entonces este va a ser mayor que este va a ser mayor que este, y por lo tanto todos estos términos se van a ir a 0. ¿Ven? Y ahí, ¿cierto? Al igual que en el ejercicio, la demostración anterior, ¿cierto? A mí me quedó que la iteración késima va a converger al modo phi n. Bien. Entonces aquí para terminar el ejercicio ustedes tendrían que normalizarlo. Eso es lo que les voy a mostrar yo de aspectos numéricos. Lo demás se los dejo a ustedes. Por favor, revisen las demostraciones, estudienlas, intenten comprenderlas. Fíjense que si ya comprendimos la primera, esta es prácticamente seguir los mismos pasos, ¿ya? Así que repásenlo, estudienlo. Y eso, me quedó de media hora igual el ejercicio, ¿ya? O sea, la cápsula. Pero eso, espero que les ayude, espero que les sirva. Y mañana yo creo que les voy a subir la otra cápsula que la tengo casi lista, ¿ya? Así que eso. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.